farmacocinético que permita su análisis. Y eso va a depender de las características del comportamiento del medicamento en el organismo. Va a depender de sus características fisicoquímicas, ¿sí?, intrínsecas, y de la manera como sus grupos funcionales, la estructura, la molécula, etcétera, interactúa con los tejidos del organismo. ¿Sí? En función de esa interacción entre la molécula de medicamento y los diversos fenómenos que hemos visto hasta la clase pasada, es que el medicamento tiene un determinado, sigue un determinado comportamiento que puede ser explicado a través de un determinado modelo, de un modelo farmacocinético o un modelo compartimental. Y la aplicación de esos modelos farmacocinéticos compartimentales va a permitir determinar lo más precisamente posible los parámetros farmacocinéticos del medicamento en un paciente determinado. Eso hay que tenerlo claro desde el inicio, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros podemos ir a la farmacología, a un libro de farmacología y tomar de allí estos valores, si uno entra a un libro de farmacología va a encontrar que en la última parte, luego de la descripción farmacodinámica, posológica, reacciones adversas, contraindicaciones y tal, que generalmente existen en los libros de farmacología, hay una partecita que dice farmacocinética y allí generalmente se describen los parámetros farmacocinéticos del medicamento, ¿sí? ¿Qué características fisicoquímicas tiene? ¿Sí? ¿Cómo se absorbe? ¿Cuál es su biodisponibilidad? ¿Cuáles son sus características de su distribución? Te dan el volumen de distribución del medicamento. Luego te describen cómo se elimina el medicamento, a través de qué órganos se elimina de manera más frecuente, si es por biotransformación o si es por excreción renal, ¿sí? Entonces, te dan todos esos tipos de parámetros que generalmente, digamos, tienen relación con el comportamiento del medicamento, pero de manera general. Perdónenme que estaba con ruido de fondo. ¿Me escuchan mejor ahora? Sí, profesor. Sí, profesor. Okay. Sí, profesor. Entonces, digamos, estos parámetros farmacocinéticos que describen el comportamiento del medicamento en algún tipo de paciente, que te dan en los libros, son un promedio de los ensayos clínicos que han hecho o que ha realizado la industria farmacéutica y aparecen en diversas investigaciones acerca del medicamento. ¿Sí? Es decir, no es un, digamos, un dato único, uniforme, exacto o preciso. ¿Sí? Así como los medicamentos pueden hacer o pueden tener diversos efectos dependiendo del paciente que los toma, igual los parámetros farmacocinéticos e inclusive el modelo compartimental que podríamos aplicarle dependen del momento preciso en el cual un paciente toma un medicamento. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir aquí en esta parte inicial es de que cuando determinemos parámetros farmacocinéticos, esos valores le corresponden, esos parámetros farmacocinéticos le corresponden al paciente,
al medicamento en ese paciente, en ese momento concreto de su determinación. Es más, en el mismo paciente, si analizamos sus parámetros farmacocinéticos en dos oportunidades diferentes, puede ser que en una siguiente oportunidad tenga problemas renales, tenga problemas hepáticos, tenga problemas cardiovasculares, tenga problemas en la absorción de sustancias a través del tracto gastrointestinal. Tal vez sus parámetros farmacocinéticos varíen, ¿sí? Porque, como dije originalmente, los parámetros farmacocinéticos reflejan el comportamiento del medicamento en un paciente determinado, con sus circunstancias fisiopatológicas determinadas en un momento determinado. Eso tiene que quedar claro, ¿sí? En algunos casos podríamos utilizar los parámetros farmacocinéticos que nos da la referencia bibliográfica, sí, los podríamos tomar como referencia, pero con esa aclaración, ¿sí? De que esos parámetros farmacocinéticos que dan en los libros son parámetros farmacocinéticos que resultan de un promedio general, de un promedio que ha salido del análisis de muchos pacientes. Entonces, hablar de parámetros farmacocinéticos en un paciente determinado significa hacer determinaciones de tipo cuantitativo. Lo que vamos a hacer ahora, a partir de ahora, es ingresar a una vertiente cuantitativa de la farmacocinética. Hemos revisado la vertiente descriptiva de la farmacocinética. Hemos revisado, creo yo, con bastante profundidad todos los procesos de liberación, absorción, distribución, biotransformación, metabolismo y excreción de medicamentos. A partir de ahora, lo que vamos a tratar de hacer es explicar esos mismos fenómenos, pero utilizando fórmulas, parámetros y modelos matemáticos que permitan determinar para cada paciente que utiliza medicamentos cuál es la mejor dosis, cuál es la mejor forma farmacéutica, o en todo caso, cómo se comporta esa forma farmacéutica en un paciente determinado, cuál es el mejor o la mejor manera de administrar el medicamento, por qué vía de administración, y cómo podemos calcular o determinar la posología de ese medicamento en un paciente determinado. Es decir, los intervalos de administración y la dosis correspondiente. ¿Cada qué tiempo podemos administrar un medicamento a un paciente? Entonces, todas estas determinaciones solamente las vamos a poder hacer si es que comprendemos, ¿sí?, cómo funciona ese proceso, digamos, que de manera bastante corriente se presenta como sistema LATME o LATBE, ¿no? Entonces, a partir de ahora vamos a hacer una serie de temas. Aquí vamos a introducirnos en algunos cuantos. Vamos a hacer, digamos, definiciones bastante genéricas, y poco a poco, en el momento en el que hagamos las determinaciones específicas, vamos a poner énfasis en cada una de ellas, ¿sí? Hay cuestiones aquí que son básicas para tener en cuenta antes de ingresar al trabajo con modelos. Hay que hacer algunas definiciones, ¿sí? Por ejemplo, esta es una primera gran diferenciación. Vamos a trabajar siempre con casos en los cuales nos van a entregar datos de concentraciones del medicamento en algún fluido, generalmente concentraciones plasmáticas, aunque podrían ser concentraciones del medicamento en orina, por ejemplo, en función del tiempo, ¿sí? De tal manera que, y es a lo que podemos acceder, porque cuando un paciente toma un medicamento, inmediatamente le podemos
sacar sangre y determinar el momento en el que sacamos esa muestra de sangre, ese dato lo podemos tener, podemos jugar, o en todo caso, podemos administrar esa información, ¿sí? De tal manera que con esa información, con el reconocimiento de esa información, podamos hacer estas curvas, ¿sí? Estas curvas que representan el curso temporal de, en este caso, concentraciones plasmáticas en función del tiempo. Aquí presentamos las dos que son las más comunes. La línea punteada en rojo, que es la línea de una administración por vía intravenosa, ¿sí? Y la línea continua en verde, que es una administración extravasal. Esta línea punteada en rojo, ¿sí? Su característica es la administración intravenosa, de que toda la dosis ingresa completamente. Si ustedes ven aquí, tenemos un punto máximo, ¿sí? Y a partir de allí, la concentración plasmática solamente cae. Bajo un modelo, aquí parece monocompartimental y cinética de primer orden. Mientras que la administración extravasal, como ustedes la ven aquí, es una administración que antes de que aparezcan las concentraciones plasmáticas, hay un tiempo de latencia, un tiempo en el que no se ve que hay nada, porque mientras tomas el medicamento, llega al estómago, pasa del estómago al duodeno, empieza el proceso de liberación, las primeras moléculas empiezan a absorberse, pasa un tiempo, ¿verdad? Entonces, ese tiempo es un tiempo de, digamos, de latencia, hasta que finalmente el medicamento empieza a liberarse y se empiezan a notar las cantidades de medicamento o las concentraciones del medicamento en el organismo. Y a partir de allí, ya, digamos, como hay mucho medicamento al inicio, las concentraciones crecen, ¿no? Crecen hasta un máximo, ¿sí? Hasta cuando ya haya poco medicamento o quede muy poco por absorberse y empiece a dar la vuelta a esta curvita en donde se puede, digamos, se podría elucubrar que existe mayor eliminación que lo que hay de absorción. Y a partir de un punto, solamente eliminación. A partir de un punto, solamente eliminación. Es decir, la administración intravenosa solamente tiene una fase. Tú administras el medicamento y a partir de ahí el medicamento se elimina. Mientras que en la administración extravasal, por ejemplo, la administración oral, tienes una serie de fases que hay que analizar. Una fase de crecimiento, que es la fase de absorción, una fase en donde la velocidad de eliminación prácticamente se iguala a la fase de eliminación, una fase en donde la velocidad de eliminación es mayor que la velocidad de absorción, empieza a dar la vuelta a la curva, y finalmente ya no hay nada que absorberse o queda demasiado poco, solamente queda la fase de eliminación. ¿Sí? En cada uno de estos tipos de administración, extravasal e intravenosa, ¿sí? Digamos, existen parámetros farmacocinéticos que es necesario determinar. Evidentemente, el análisis de la administración intravenosa, por ser solamente una sola fase de eliminación, es mucho más fácil y así vamos a empezar el análisis. Poco a poco nos iremos introduciendo hasta llegar a al análisis de la administración extravasal. ¿Sí? La administración intravenosa también puede aplicarse a administraciones, por ejemplo, como la administración intramuscular, ¿sí? Y en algunos casos a otros tipos de administraciones que van directamente al organismo o al, digamos, al órgano a donde necesitamos que el medicamento llegue. Por ejemplo, la administración intratecal, intracardíaca, ¿sí? Intrarraquídea y, como digo, la administración intramuscular. Vías de administración que no tienen proceso de absorción, ¿sí? Y la vía extravasal básicamente está orientada a hacer el análisis de la administración por vía oral. Por ahí podríamos tener alguna otra vía con efecto o con, digamos, con propósitos
orgánicos sistémicos, ¿no? Pero son muy pocas, los parches transdérmicos tal vez, ¿sí? O algún otro tipo de administración que necesite algún proceso de absorción, pero, por ejemplo, la vía rectal o la vía sublingual, ¿sí? Pero de alguna manera son ya, digamos, formas de administración más complejas, menos frecuentes, y básicamente este tipo de análisis se utiliza para la administración extravasal. Es fácil además darse cuenta, ¿no? Es fácil en qué tipo de administración estamos, porque es cuando te dan datos de tiempo y de concentración plasmática, ¿sí? Y tú haces la tabulación y tú en un plano cartesiano pones los datos de concentración a un determinado tiempo, vas a poder construir este tipo de perfiles y te vas a poder dar cuenta, ¿sí? En qué tipo de administración estamos. Tomando como referencia la administración extravasal, el perfil de la administración extravasal, también en la administración intravenosa, por supuesto, si tomamos solamente como referencia la fase final de eliminación, tiene diversos momentos, ¿no? Diversos momentos en donde este perfil podría indicarnos o podría darnos mucha información. La mayor parte de los medicamentos, eso está en la farmacología, tienen concentraciones mínimas efectivas y concentraciones mínimas tóxicas. ¿Sí? Los libros de farmacología te dan esa información. Te dicen, el medicamento es óptimo cuando la concentración del medicamento está por encima de tal concentración. Y también te dicen, pueden aparecer reacciones adversas cuando el medicamento está por encima de esta concentración. Entonces, cuando hacemos controles en un paciente determinado, hay que mirar estos dos límites, tanto el límite mínimo de efectividad como el límite mínimo de toxicidad. De tal manera que las concentraciones de los medicamentos durante todo el tiempo o la mayor parte del tiempo estén entre esos límites. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta ventana? ¿Cómo se llama esta ventana? ¿Cómo se llama este espacio? ¿Alguien recuerda? Aclaramiento. ¿Perdón? ¿Cómo se llama, digamos, este espacio de concentraciones entre la concentración mínima efectiva y la concentración mínima tóxica? ¿Vida media? No. Margen terapéutico o ventana terapéutica en algunos casos. También se le puede llamar así. ¿Sí? El margen terapéutico, algunas veces también se le puede denominar índice terapéutico cuando se divide la concentración mínima tóxica entre la concentración mínima efectiva, queda un valor sin unidades, ese es el índice terapéutico. Mientras más cercano a 1, más chiquito. Recording stopped. Se fue, creo, por un momento la conexión. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor, no se olvide de grabar. Sí, profesor.
A ver. Ok. Ok. Recording in progress. Bien, entonces voy a volver a... Aquí. Mil disculpas, no sé qué pasó en realidad. ¿Están mirando mi pantalla? Todavía no. No, nada. No, no se ve nada, profesor. No se ve nada. Ok, ahora sí. Ok, entonces estábamos diciendo de que cuando analizamos los parámetros farmacocinéticos de la administración de un medicamento en un paciente determinado, tenemos que, digamos, tener en cuenta estos límites de la concentración mínima efectiva y la concentración mínima tóxica. No podemos estar por debajo o por encima. Por debajo significa no efectividad y por encima probablemente la aparición de efectos colaterales o tóxicos. ¿Sí? El problema está, sobre todo, con aquellos pacientes que tienen estos límites muy cercanos. Es decir, que su ventana terapéutica sea muy estrechita, muy estrecha. Y a eso se le denomina índice terapéutico. ¿Cómo se determina el índice terapéutico? Dividiendo, ojo, dividiendo la concentración mínima tóxica entre la concentración mínima efectiva. Cuando el cociente de esa división es más cercano a 1, ¿sí? Cuando tiende a ser más cercano a 1, entonces estamos hablando de un medicamento con mucho riesgo. En algunos casos los medicamentos tienen índices terapéuticos que es más de 2, inclusive algunos más de 3. ¿Sí? Quiere decir que la concentración mínima tóxica es el doble o el triple de la concentración mínima efectiva. No hay problema, ¿no? La mayor parte de los antiinflamatorios no esteroideos tiene ese tipo de comportamiento, o los antibióticos comunes. Pero existen medicamentos cuya ventana terapéutica es muy estrecha y a la hora de administrar las dosis hay que ser muy precisos. Y el problema estriba en que, como hemos dicho, eso no depende del medicamento, depende del paciente. Y puede ser que en algunos pacientes sus ventanas terapéuticas, sus márgenes terapéuticos tengan alguna variación. Y entonces por eso son medicamentos de alto riesgo. Hay que administrarlos con mucho cuidado para ciertos pacientes. Entonces aquí tenemos varios otros parámetros, ¿sí? Digamos, en este perfil de una administración extravasal, podemos calcular, por ejemplo, el periodo de latencia, desde el momento en el que aparece la concentración del medicamento hasta que aparece el efecto farmacológico, que es más o menos al momento de la concentración mínima efectiva. Podemos determinar también la concentración máxima del medicamento, que aparece en un tiempo de máxima concentración, ¿sí? Ese parámetro farmacocinético es muy importante porque permite comparar la eficacia de dos medicamentos diferentes, ¿sí? Para comparar los perfiles de dos medicamentos diferentes que supuestamente tienen el mismo principio activo, ¿sí? Pero que son fabricados por dos industrias diferentes, por dos laboratorios diferentes, ¿sí? Dos fabricantes, por ejemplo, de paracetamol, que
contengan la misma concentración de paracetamol supuestamente en sus fórmulas, podríamos comparar si ambas formulaciones son exactamente la misma o pueden tener el mismo resultado en el paciente, si es que comparamos sus perfiles de concentración plasmática en función del tiempo y sus concentraciones máximas y tiempos de máxima concentración no son tan diferentes de manera significativa. ¿Sí? Entonces, si no existe mucha diferencia entre ambos, podríamos decir que son medicamentos que pueden ser mutuamente sustituibles. ¿Sí? Da lo mismo dar un medicamento que otro, porque cuando lo administramos, los perfiles de concentración máxima y de tiempo de máxima concentración, que son los que determinan el comportamiento del medicamento en un paciente determinado, son básicamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, a eso se les llama estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia para determinar intercambiabilidad. ¿Sí? Vamos a hablar de eso un poco más adelante. La duración del efecto se mide con el tiempo de efectividad. El tiempo de efectividad es el tiempo que debe pasar desde que el medicamento empieza a ingresar en el organismo hasta que cae por debajo de las concentraciones mínimas efectivas. Es decir, desde que empieza el efecto, una vez que el medicamento llega a la concentración mínima efectiva teórica, ¿sí? Hasta que todo el tiempo que está por encima de esa concentración, ¿sí? Es el tiempo de efectividad. Lo vamos a también a determinar, el tiempo de efectividad. La intensidad del efecto se mide determinando la concentración máxima, ¿sí? El valor de la concentración máxima entre el valor de la concentración mínima efectiva. Eso nos da una intensidad del efecto. Obviamente, mientras más alto llega el medicamento, mientras esa dosis determina una concentración más alta, obviamente por debajo de la concentración mínima tóxica, será un medicamento mucho más intenso, ¿sí? Mucho más intenso. Con mayor, digamos, con mayor potencia, vamos a decirlo así. La concentración mínima tóxica ya hemos hablado, ¿sí? Es la concentración a partir de la cual van a empezar efectos tóxicos o efectos adversos. Este es el rango o margen terapéutico, ¿sí? Es el intervalo entre la concentración mínima efectiva y la concentración mínima tóxica. Generalmente es un rango de concentración que se determina restando la máxima menos la mínima. Y bueno, también en algunos casos se puede determinar el índice terapéutico, que como dije es la división entre la concentración mínima tóxica y la concentración mínima efectiva, ¿sí? Bueno, aquí las comparaciones de algunos perfiles de concentración plasmática en función del tiempo de diferentes vías de administración, ¿sí? La vía intravenosa suele ser mucho más precisa en ese sentido, ¿no? Si queremos llegar más alto, más cerca a la concentración mínima tóxica con una administración, probablemente es mucho mejor utilizar la administración intravenosa. ¿Sí? Es mejor utilizar la administración intravenosa, porque con eso podemos llegar a concentraciones mucho más altas. La vía intramuscular podría ser más o menos útil, ¿sí? Pero la más fácil de administrar, la más fácil de gestionar en periodos largos de tiempo, de hecho, es la vía oral, ¿no? Y esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Las soluciones, antes que los comprimidos, son más eficientes en lograr concentraciones más altas por el mismo hecho de que el medicamento ya viene predisuelto, ¿no? Pero eso significa que el medicamento debe, digamos, soportar todo el tránsito hasta el duodeno. Es decir, tiene que ser un medicamento que no se malogre ni en la boca, ni en el estómago, ni tampoco dañe al paciente. ¿Sí? No todos los medicamentos se pueden formular en soluciones, lamentablemente. Bueno, y los comprimidos, a pesar de sus limitaciones y a pesar de sus dificultades, sigue siendo la forma de administración más común, la más útil para el manejo de diversas enfermedades, sobre todo digamos enfermedades crónicas, ¿no?
Vamos a entrar aquí a hablar sobre modelos farmacocinéticos. Y aquí yo voy a parar, me voy a ir a otra presentación. No sé si hay alguna pregunta hasta allí. Me voy a ir a otra presentación que me permita hablar mejor de este tema, ¿sí? Yo tengo aquí una presentación específica para modelaje y orden farmacocinético. Aquí estamos. Ahí. Todo lo que hemos visto anteriormente se puede explicar a través de modelos cinéticos. A ver, voy a copiarles esto en el WhatsApp para que también lo tengan. ¿Sí? Voy a copiarlo esto en el WhatsApp. Déjenme un ratito. Ahí. Confírmenme por favor que les ha llegado. Sí, profesor, se ha llegado. Sí, profesor. Sí, profesor, sí llegó. Sí, profesor. Ok. Entonces, cuando hablamos de modelos cinéticos, estamos hablando de una estrategia para interpretar el proceso cinético de un medicamento en un paciente determinado. En realidad es una estrategia de análisis, una estrategia matemática de análisis del comportamiento del medicamento en un paciente determinado. De acuerdo a las características físico-químicas del medicamento, asumimos que los medicamentos siguen algún modelo cinético. ¿Sí? ¿Cómo asumimos esto? Bueno, lo asumimos en función de sus características, pues, físico-químicas, como hemos dicho. Si son medicamentos que son muy hidrosolubles, ¿sí? Podríamos asegurar que su modelo cinético es básicamente de primer orden. ¿Sí? Si es un medicamento que tiene igual hidrosolubilidad, igual liposolubilidad, además se administra por vía oral, que su biodisponibilidad es bastante alta, podríamos asumir que también puede seguir un modelo farmacocinético de primer orden. Si el medicamento es muy liposoluble, es un medicamento que se fija mucho a proteínas plasmáticas y además es un medicamento que se acumula en ciertos tejidos, podríamos asumir que es un modelo bicompartimental, por lo menos 2 compartimentos. No va a estar solamente en la sangre, sino también va a estar en los tejidos. Y si tenemos un medicamento que tiene afinidad por múltiples tejidos, sistema nervioso central, corazón, huesos, músculo, etcétera, grasa, entonces tal vez allí aplique un modelo multicompartimental. Entonces vamos a necesitar comprender las características físico-químicas de los medicamentos para asignarle un modelo cinético. Sin embargo, podemos determinar la manera como un medicamento se comporta del análisis mismo, ¿sí? Del análisis mismo. Voy a copiarme esto y lo voy a llevar para otro lado. Voy a copiar esto y lo voy a llevar a un Paint. Ahí. Están viendo mi Paint ahora, ¿verdad? Mucha concentración aquí. Mucha concentración aquí. ¿Sí? Como hemos dicho, la mayor parte de los medicamentos, ¿sí? La mayor parte de los medicamentos, gracias a la industria farmacéutica, o las moléculas que hemos encontrado, que son moléculas muy activas,
pueden adaptarse a un análisis de modelo monocompartimental. ¿Qué significa un modelo monocompartimental? Ojo con lo que voy a decir. Significa que el medicamento, asumimos que el medicamento, una vez que ingresa al organismo, el medicamento se distribuye rápida y homogéneamente por todo el organismo, generando ese medicamento una determinada concentración plasmática, ¿sí? Una determinada concentración plasmática, la voy a poner aquí, CP, que refleja exactamente lo que sucede en el organismo del paciente. Una concentración plasmática que refleja exactamente lo que sucede con el medicamento en el organismo. ¿Sí? Hay que mirar, obviamente, hay que tener claro cuál ha sido la forma de administración para ver cómo hacemos el análisis. Podríamos tener, por ejemplo, en primer lugar, una administración por vía oral o por vía extravascular, y esa administración por vía extravascular o por vía oral va a necesitar que hagamos un análisis previo de la constante de velocidad de absorción que está planteada allí. ¿Sí? Pero si el medicamento se administra por vía intravenosa, ¿sí? Si el medicamento se administra por vía intravenosa, entonces el medicamento va a tener un ingreso, ¿sí? El medicamento va a ingresar de manera completa y rápida, sin ningún tipo de problema, sin constante de velocidad de absorción. ¿Sí? Esta es la administración intravenosa. Y todo el medicamento que tenías en tu jeringa, todo ese medicamento ingresa al organismo. Es decir, mediante esa administración, la administración intravenosa en bolus, ¿sí? En una administración intravenosa en bolus, intravenosa, determina que la dosis es igual a la concentración, a la cantidad inicial de medicamento que existe en el organismo. M sub 0. M es la cantidad de medicamento en el organismo. M sub 0 es la cantidad de medicamento a tiempo cero. ¿Sí? Entonces, cuando administras una dosis por vía intravenosa, todo el medicamento que está en la forma farmacéutica, la jeringa, todo ese medicamento ingresa y ese medicamento empieza a distribuirse rápida y homogéneamente, generando una concentración plasmática. Si recuerdan, cuando revisábamos volumen de distribución, ustedes pueden recordar que hemos dicho, voy a jalar esto un poquito más aquí a la izquierda, pueden recordar que hemos dicho que la concentración plasmática de un medicamento se puede determinar dividiendo la cantidad de medicamento presente en el organismo, ¿sí? Entre el volumen de distribución. Entre el volumen de distribución. Y si eso lo hacemos al inicio del proceso, si eso lo hacemos inmediatamente después de haber administrado la dosis, vamos a poder determinar, como la dosis es igual a la cantidad inicial de medicamento presente en el organismo, si dividimos esta cantidad inicial, que viene siendo igual a la dosis, ¿sí? Este M sub 0 es igual a la dosis, entre el volumen de distribución vamos a tener la concentración plasmática a tiempo cero. Es decir, en una administración intravenosa en bolus, es posible determinar esta concentración que está aquí, esta,
que es la concentración plasmática inicial, haciendo este análisis. ¿Qué necesitamos saber? Bueno, necesitamos saber la concentración plasmática inicial, la cantidad inicial de medicamento presente en el organismo, que es igual a la dosis, y el volumen de distribución. Ahí sería así un problema, ¿no? Saber el volumen de distribución. O al revés. O al revés. Si yo administro el medicamento, espero unos minutitos y saco una muestra de sangre, esa determinación de la concentración del medicamento inmediatamente luego de ser administrado, que es la concentración plasmática inicial del medicamento, me va a permitir saber el volumen de distribución. Porque si hago un simple despeje aquí, si divido la cantidad inicial de medicamento presente en el organismo, que es igual a la dosis, sobre la concentración plasmática inicial, eso va a ser igual a volumen de distribución. Sencillo, ¿verdad? Bueno, todo eso me permite el análisis monocompartimental. Todo eso me permite el análisis monocompartimental. ¿Sí? Entonces, yendo un poco más, cuando yo administro ya un medicamento tomando como referencia o tomando como premisa un modelo monocompartimental, podría estar seguro de que la evolución, probablemente la evolución del medicamento en función del tiempo, va a tener este perfil. Este perfil, cuando hago el análisis en papel, semi-logarítmico. ¿Sí? Papel milimetrado, perdónenme. Papel milimetrado. ¿Sí? Este es el perfil de la concentración plasmática en función del tiempo en papel milimetrado. De un medicamento que sigue un modelo monocompartimental. ¿Sí? Es decir, yo administro la dosis, el medicamento se distribuye rápida y homogéneamente, genera rápidamente una concentración plasmática, que es la que yo puedo seguir, porque no puedo saber la cantidad total de medicamento presente en el organismo. Este dato no lo tengo, ¿no? No lo sé. Yo puedo saber inicialmente la cantidad de medicamento que existe en el organismo. Inicialmente lo puedo saber. ¿Sí? En los primeros momentos. Y a través de esa determinación o de ese conocimiento puedo inferir cuánto es la concentración inicial del medicamento, sabiendo el volumen de distribución. Pero a medida que transcurre el tiempo, esa cantidad de medicamento va a ir descendiendo. ¿Por qué? Porque el medicamento se va a ir eliminando. Y en consecuencia, como la cantidad de medicamento se va eliminando, obviamente la concentración del medicamento también empieza a disminuir a medida que transcurre el tiempo. Entonces, la concentración plasmática del medicamento es una referencia directa de la cantidad de medicamento que existe en el organismo. La concentración plasmática, ¿sí?, es el indicador de la cantidad de medicamento que existe en el organismo. ¿Cómo puedo determinar la cantidad de medicamento presente en el organismo? Bueno, con el factor relacional, que en este caso sería el volumen de distribución. El volumen de distribución es la variable que relaciona a la cantidad de medicamento presente en el organismo y la concentración plasmática inicial. Anoten eso, por favor. El volumen de distribución es el factor que relaciona la cantidad total de medicamento presente en el organismo en un momento determinado con la concentración plasmática en ese tiempo. ¿Sí? Entonces, vuelvo a administrar el medicamento, aquí está la dosis. Esa dosis, que es igual a M sub 0, me va a generar
una concentración plasmática inicial. Una concentración plasmática inicial. CP sub 0. Ahí. Y a partir de allí, el medicamento sigue una ruta a merced del organismo. Es lo que el organismo le hace al paciente, al medicamento. A partir de allí, solamente queda proceso de eliminación, modelo monocompartimental. ¿Sí? Si, ojo, si transformo este perfil a un análisis en papel semilogarítmico, este de abajo es papel semilogarítmico, ahí, ¿sí? Si transformo esto en papel semilogarítmico, lo que voy a obtener en un modelo monocompartimental probablemente sea una línea recta. Probablemente sea una línea recta. ¿Y por qué va a ser una línea recta? Porque es muy probable, y miren lo que digo, muy probable, que desde el momento en el que administro el medicamento, todo el proceso cinético esté bajo la influencia de un único fenómeno. ¿Cuál es ese fenómeno? La eliminación. Aquí ve. La constante de velocidad de eliminación. La constante de velocidad de eliminación que va a hacer que la cantidad de medicamento, o en todo caso, si lo reflejamos en concentración plasmática, que en realidad vienen siendo bastante relacionados, la constante de eliminación va a ser el factor que va a hacer cambiar esta cantidad de medicamento, esta concentración. Recuerden que cuando hablo, siempre fijen eso ya, cuando hablo de cantidad de medicamento presente en el organismo, es como si hablara también de concentración. ¿Qué es lo que falta? Hacer la división o la multiplicación por el volumen de distribución. Si digo concentración plasmática, estoy hablando de la cantidad de medicamento multiplicándola por el volumen de distribución. Y si hablo de cantidad de medicamento presente en el organismo, también estoy hablando de la concentración si divido la cantidad entre volumen de distribución. ¿Sí? Entonces, la concentración del medicamento o la cantidad de medicamento presente en el organismo caen luego de una administración intravenosa en bolus por efecto de la constante de velocidad de eliminación. ¿Y cómo sé que es una sola constante de velocidad de eliminación? Cuando hago el análisis en papel semilogarítmico y me doy cuenta de que es una línea recta, que es una única pendiente. Es una recta que tiene una única pendiente. Aquí yo puedo prolongar esta recta hacia la ordenada en cero, ahí, ¿sí? Y este ángulo que forman, la ordenada en cero con la pendiente de la recta, esto tiene un ángulo, ¿no? Este tiene un ángulo. Este ángulo, digamos que lo podemos determinar desde el punto de vista geométrico, determina una pendiente de la recta, ¿sí? Es decir, esta recta tiene una pendiente que se denomina M. Y esta M, esta pendiente de la recta, está directamente relacionada con la constante de velocidad de eliminación. El factor de conversión es K sobre 2,303. Luego vamos a hablar de dónde sale este valor, ¿sí? Entonces, solamente falta saber la pendiente de esa recta para poder conocer la constante de velocidad de eliminación. ¿Y saben cuál es digamos, lo apropiado, lo que generalmente sucede es de que luego de la administración de un medicamento en un paciente determinado, siempre tenemos por lo menos 2 puntos de esta recta. Por lo menos 2. Por eso sabemos que es una recta. 2 puntos de esta recta que resultan de
dos pares ordenados, ¿no? Un valor de concentración, ¿sí? Voy a utilizar acá esta reglita. A ver. Ahí. Voy a hacerlo más finito. Ahí tengo una concentración y también tengo un dato de tiempo. Ahí. Y también tengo otro dato, un segundo dato de concentración, ahí, con su respectivo dato de tiempo. Ahí. Es decir, por lo menos, voy a tener más, pero por lo menos tengo dos. ¿Sí? Voy a tener un dato de concentración plasmática 1, lo voy a poner aquí voy a cambiar de lápiz para que sea más finito. Voy a tener una concentración plasmática 1 con un tiempo 1, y voy a tener una concentración plasmática 2 con un tiempo 2. ¿Sí? Por lo menos 2. Y esto es muy importante porque en la administración intravenosa en bolus, teniendo dos datos de concentración plasmática con sus respectivos tiempos, puedo determinar la pendiente. ¿Sí? ¿Cómo es esa determinación? Lo voy a hacer aquí abajito. ¿Sí? Lo voy a hacer aquí abajito. ¿Sí? La pendiente de una recta queda determinado por esta formulita. Pendiente de una recta. La pendiente de una recta es igual. Ojo, no se asusten. Al logaritmo de la concentración plasmática 2 menos el logaritmo de la concentración plasmática 1 sobre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Ahí está. Esa es la pendiente de esa recta. ¿Y tengo los datos? Sí, sí los tengo, porque como hemos dicho, voy a tener siempre una... El asunto es saber qué dato de concentración plasmática 1 y qué dato de concentración plasmática 2 voy a tomar. Y los que generalmente siempre debemos de tomar son los extremos, porque aquí en el medio voy a tener más datos. Siempre se sugiere que tomemos los datos extremos. Si tenemos por alguna razón la concentración plasmática inicial, tomamos esa concentración plasmática inicial. Generalmente no la tenemos, hay que calcularla. ¿Sí? No tenemos este dato inicial. Tenemos uno más abajito, cuando ya han pasado media hora, una hora, ¿no? Pero como es una línea recta, todos los puntos llevan también hasta ese mismo origen, en donde está la concentración plasmática inicial. Una cosa más. ¿Por qué pongo aquí negativo? ¿Viste ustedes aquí? Este es negativo, menos K. Porque la pendiente es negativa. Porque es una pendiente de caída. Es una pendiente que disminuye o de alguna manera está determinada por el decrecimiento de la recta en función del tiempo. ¿Sí? Hace crecer el valor de la cantidad de medicamento presente en el organismo. Por eso es una pendiente negativa. Entonces, cuando nosotros hagamos este cálculo, siempre el resultado de este cálculo va a dar un valor negativo. ¿Sí? Va a dar un valor negativo, que si lo igualamos con la ecuación, menos K sobre 2,303, ¿sí? Eso va a resultar en un valor positivo de la constante de velocidad de eliminación.
Negativo sale aquí, con negativo que va con esta igualdad que es negativa, entonces al final la constante velocidad de eliminación va a resultar siendo positiva. ¿Sí? Ok. Luego con un ejercicio probablemente esto quede un poco más claro. Aquí vamos dejando las bases teóricas de este análisis. Acá hay un tema bien interesante, ¿ya? Siempre he dicho, probablemente, es muy posible que sea una curva y que sea una recta. ¿Cómo lo vamos a definir? ¿Cómo vamos a definir si finalmente es una curva o una recta? En todo caso, ¿qué es lo que estaríamos confirmando? Además de que es una cinética monocompartimental. Estaríamos afirmando, además de que es una cinética monocompartimental, que el fenómeno se lleva a cabo bajo una cinética de primer orden. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí orden cinético. Orden cinético, primer orden. ¿Qué sucede en una cinética de primer orden? ¿Sí? A la cinética de primer orden también se le denomina cinética dosis independiente. Anótenlo por ahí, por favor. La cinética de primer orden también se le denomina dosis independiente. ¿Sí? En la cinética de primer orden, el valor de la constante de velocidad de eliminación no cambia, así demos más dosis del medicamento. Entonces, si yo hago una gráfica de concentración plasmática en función del tiempo, voy a hacerla aquí con un tamaño de ahí más gruesito. Si yo hago una gráfica de concentración plasmática en función del tiempo, de la administración de una primera dosis, ahí, ¿sí? En papel semilogarítmico, ¿no? En papel semilogarítmico. Sigo utilizando aquí papel semilogarítmico, en todo caso, haciendo papel semilogarítmico. ¿Sí? Ahí. Hago la administración de una primera dosis, dosis 1, y luego doy una dosis más alta del medicamento. Vamos a suponer esta segunda dosis, dosis 2, y luego doy una tercera dosis del medicamento, aquí, dosis 3, ¿sí? Ahí. ¿Qué es lo que puedo ver? ¿Qué es lo que puedo darme cuenta cuando hago el análisis, cuando hago la tabulación de las concentraciones plasmáticas en función del tiempo de estas tres administraciones? Lo que puedo darme cuenta es de que el perfil no cambia. En cada una de estas tres rectas, la pendiente, esta pendiente, el ángulo que se forma, ¿sí? El ángulo que se forma al tocar la recta con el eje de las abscisas, con la ordenada en 0, ahí. Este ángulo que hemos estado hablando aquí es el mismo, es un mismo ángulo para las tres rectas. No hay modificación, ¿sí? No hay una alteración. Es el mismo ángulo en las tres administraciones. Ahí, este ángulo lo voy a llamar ángulo teta. Es el mismo ángulo de acá y es el mismo ángulo de acá. No tiene mayor inclinación, ¿sí? Entonces, cuando estoy frente a una cinética de primer orden o cinética dosis
independiente, la constante de velocidad de eliminación no cambia independientemente de la dosis. La constante K es igual a la constante K azul, ¿sí? Y es igual a la constante K verde. Para todos los casos, si es un mismo medicamento, la constante de velocidad de eliminación es exactamente la misma. Y esta es una gran noticia, ¿no? Porque eso significa que el medicamento siempre va a tener un comportamiento bastante regular cuando tenemos esa cinética de primer orden. ¿Sí? Lo voy a poner aquí para que esté en el mismo nivel que el papel semilogarítmico inicial. Bueno, obviamente, si hacemos un análisis en papel milimetrado, las curvas van a ser bastante paralelas también. Pero se confirma con el papel semilogarítmico, ¿no? Si las rectas son paralelas. ¿Sí? Lo que sucede es de que cuando cambiamos, o en todo caso, el orden cinético puede variar o puede mirarse un fenómeno diferente cuando tenemos una cinética, orden cinético, orden cero. Orden cero. Cinética se llama también cinética de orden cero o cinética de Michaelis-Menten. ¿Sí? O cinética no exponencial también, a veces se denomina así. Cinética de orden cero o cinética de Michaelis-Menten. ¿Qué sucede en una cinética de orden cero? Si analizamos en función de la cantidad de medicamento administrado. ¿Sí? Voy a volver a hacer aquí este mismo grafiquito. En la cinética de orden cero, cuando analizamos la administración sucesiva de medicamento en varias dosis, lo que vamos a obtener es de que en la primera dosis va a ser bien parecido a una administración de primer orden. Bien parecida. Vamos a tener ahí. Estamos. Administramos una dosis un poquito mayor y vamos a tener ya un pequeño cambio. Ahí. Y tal vez ya cuando lleguemos a cierto límite, de concentración, otra vez parezca que es una administración de primer orden. Pero cuando ya seguimos subiendo las dosis, ya nos vamos a dar cuenta de que la cosa no viene bien. De que ya la respuesta del organismo a la concentración del medicamento es diferente. ¿Sí? Es decir, aquí ya no vamos a tener una misma constante de velocidad de eliminación. Vamos a tener por lo menos dos constantes. ¿Sí? Una constante que va a estar influenciando la primera parte del proceso y una segunda constante que, bueno, empieza a aparecer ya cuando la cantidad de medicamentos disminuye. ¿Qué sucede aquí en la cinética de primer orden? En la cinética de orden cero. ¿Qué sucede en la cinética de orden cero o cinética dosis dependiente? Cinética de Michaelis-Menten, cinética de orden cero, cinética dosis dependiente. Significa que a medida que aumenta la dosis, el organismo responde de una manera
completamente diferente. ¿Sí? Completamente diferente. A ver, vamos a poner aquí con más chiquito para que quede descrito allí. Cinética de Michaelis-Menten cinética dosis dependiente, porque va a cambiar dependiendo de la dosis. Más dosis, cambia, ¿sí? Cambia el proceso. O cinética de orden cero. O cinética de orden. O cinética no exponencial también. Perdón, faltaba ahí una, ¿no? Cinética no exponencial. Exponencial. Hasta. Todas esas denominaciones tiene la cinética de orden cero. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede aquí es de que cuando damos más dosis, los procesos de eliminación del medicamento, ¿sí? Los mecanismos de eliminación del medicamento se vuelven más lentos. Puede ser, por un lado, porque puede existir o coexistir otro medicamento que impide la biotransformación del medicamento, un competidor, o podría existir también que el propio medicamento, la dosis de ese medicamento, ¿sí? A dosis más altas, el organismo no tenga la suficiente capacidad para eliminar, generalmente biotransformar ese medicamento. ¿Sí? No se logra generar la suficiente cantidad de enzimas, las cantidades de enzimas que el organismo tiene para ese medicamento no son suficientes y por lo tanto el problema empieza a aparecer con dosis mayores. ¿Sí? El medicamento tarda en adaptarse, el organismo tarda en adaptarse, tarda en dar una respuesta permanente. Y mientras eso suceda, existe un punto o un momento, ¿sí? Aquí aparece hasta este punto, y aquí aparece hasta este punto, ¿sí? Mientras no se recupere, existe un periodo de latencia. Un periodo de latencia. Un periodo en el que el medicamento no responde igual. Un tiempo de latencia. ¿Sí? El asunto es de que esto no lo podemos determinar, no es una cuestión que podamos etiquetar a los medicamentos y a todos los pacientes. Eso va a depender de las características de los pacientes. Podemos presuponer que los medicamentos que son más liposolubles y que de su eliminación depende de cinéticas, o en todo caso, de mecanismos de eliminación a través de biotransformación, son más susceptibles de tener una cinética de orden cero o cinética de Michaelis-Menten. ¿Sí? Podríamos suponerlo, pero eso va a depender básicamente del comportamiento del paciente. Por eso hay que tenerle mucho cuidado a estos medicamentos, sobre todo a los que son muy liposolubles, a los que se eliminan por procesos de biotransformación o por procesos en los que intervienen, como hemos dicho ya en el proceso de eliminación, en proceso de eliminación donde intervienen proteínas, ¿sí? Proteínas que facilitan la eliminación del medicamento y el medicamento depende de receptores que permitan la biotransformación o receptores que permitan la transferencia del medicamento, por ejemplo, del hepatocito al polo biliar, o los receptores de los que depende el medicamento para hacer secreción tubular. En todos estos mecanismos en donde haya un proceso activo de biotransformación, allí podría aparecer este tipo de cinética. ¿Sí? Y es básicamente porque el organismo no se da abasto de resolver las dosis que se administran.
Se le llama a esto cinética de Michaelis-Menten porque Michaelis-Menten explicó, bueno, no para medicamentos, sino para otro tipo de procesos también que tienen que ver con cinéticas lentas, ¿sí? Cinéticas, digamos, dosis dependientes. Lo explicó con este grafiquito, ¿no? La cantidad de medicamento o la cantidad de sustancia eliminada o biotransformada, yo le voy a poner acá eliminada, ¿sí? En función de la cantidad de medicamento presente en el organismo. Ahí, ¿sí? Puedo ponerle concentración plasmática, pero lo voy a poner M. ¿Sí? Es decir, en una cinética normal, cuando aumenta la dosis, a medida que aumenta la dosis, aumenta también la cantidad de medicamento eliminado. Esta recta es así, una línea recta. Si fuera cinética de primer orden, sucede esto. Sin ningún problema, ¿no? Cinética de primer orden, cinética, dosis independiente. No hay problema, ¿no? Más medicamento, más dosis, más cantidad de medicamento eliminado. El organismo responde igual y con una constante de velocidad. ¿Sí? Luego vamos a explicar la naturaleza de la constante de velocidad de eliminación. En el caso de la cinética de Michaelis-Menten, esto no es así. ¿Sí? Esto no es así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hasta un tiempo o hasta una determinada dosis, el medicamento podría tener una respuesta, el organismo podría tener una respuesta eliminando una cantidad proporcional de medicamento, pero ya cuando aumenta la dosis, voy a hacerlo de nuevo para que me salga con mayor perfil, ¿sí? Vas a tener un comportamiento de este tipo. Bueno, al principio más o menos así, pero va a llegar un momento en el que esto se hace ahí. ¿Sí? Es decir, ahí vas a encontrar una asíntota. ¿Sí? Al llegar a un momento determinado, ya desde un momento anterior, desde una dosis anterior, ya vas a encontrar probablemente un comportamiento diferente. Ya no hay una respuesta proporcional. ¿Sí? Hasta aquí hay una respuesta proporcional. Doy más dosis, mayor eliminación. Pero a partir de este punto, a partir de esta dosis, ya no hay una respuesta proporcional. A partir de este punto, administro más dosis y la eliminación como que se mantiene más o menos constante, hasta llegar a un punto en el que ya no cambia. No es que no se elimine el medicamento, ¿ah? No es que no se elimine. Se elimina, pero de manera constante. Se elimina de manera constante. Es decir, llegamos a una fase en la que la eliminación, ¿sí? La eliminación es constante. Constante en cuanto a cantidad. Es una velocidad de eliminación a cantidad constante. Cantidad constante. Ahí. Cantidad constante. ¿Sí? Entonces, se elimina el medicamento, pero el medicamento decide eliminar una determinada cantidad constante de medicamento. Aquí, mientras haya una respuesta, la eliminación es a proporción constante, que se parece a una constante de velocidad de eliminación de primer orden, ¿sí? Aquí la eliminación todavía sigue siendo a proporción constante. O sea, la constante de velocidad de eliminación, K. La eliminación depende de la constante de velocidad de eliminación. Y la constante de velocidad de eliminación es una proporción constante. Un porcentaje constante de medicamento que aumenta la cantidad en función de la dosis eliminada.
¿Sí? Volvemos aquí para entender eso. La constante de velocidad de eliminación, por ejemplo, puede ser igual a, se me ocurre a mí, 0,1 hora a la menos 1. Así podría ser su valor numérico. Podría ser otros valores, no estoy poniéndolo como ejemplo. Generalmente las constantes de velocidad de eliminación tienen esta denotación. ¿Sí? ¿Qué significa esta constante de velocidad de eliminación? Cada hora se elimina el 10% del medicamento remanente en el organismo. Cada hora se elimina el 10% del medicamento remanente en el organismo. Con la dosis 1, cada hora se elimina el 10%. Con la dosis 2, el 10%. Con la dosis 3, el 10%. Si la dosis 1 es 100 miligramos, el 10%, ¿cuánto será? 10 miligramos. ¿Sí? 100 miligramos, en una hora se habría eliminado 10 miligramos. Y si das 500, en una hora se habría eliminado ¿cuánto? 50 miligramos. Cuenta. ¿Sí? Es decir, es proporcional a la cantidad eliminada, a la cantidad administrada. ¿Sí? Por eso es, digamos, se adapta a las dosis, pero la proporción no cambia, es una sola constante, la proporción no cambia. La cantidad de medicamento eliminado sí va a cambiar, ¿no? Porque elimina más cuando se da más dosis. Aquí se dio 100, eliminó 10. Aquí se dio 500, eliminó 50. Pero trabajó en la misma proporción. En cambio, aquí en la cinética de orden cero, cinética no exponencial, dosis independiente o cinética de Michaelis-Menten, puede ser que esa constante de eliminación sea, ¿sí? 10 miligramos cada hora. 10 miligramos por hora. ¿Sí? 10 miligramos por hora. Es decir, tú le das, a partir de aquí, tú das 200, ¿cuánto puedes eliminar? 10 miligramos por hora. Das 300, 10 miligramos por hora. Das 500, 10 miligramos por hora. No se adapta, no responde igual. La cantidad de medicamento, digamos, no se elimina. Se elimina ya en una cantidad permanente. ¿Y eso es riesgoso? Sí. Eso es riesgoso porque significa que estás acumulando mayor cantidad de medicamento en el organismo. No se elimina. La cantidad de medicamento va a crecer. ¿Sí? Porque el organismo no responde igual. A partir de 200 miligramos se sigue eliminando 10. 300 se sigue eliminando 10. En cambio aquí la eliminación va a ser proporcional a la dosis administrada. Das 300 se elimina 30. Das 400 se elimina 40. Más rápido. Más rápido. En cambio aquí es mucho más lento. Das 200 siguen 10. Das 300 siguen 10. Das 400 siguen 10. Entonces la cantidad de medicamentos se va acumulando. ¿Sí? Es un peligro la cinética de orden cero. Entonces, esa es la naturaleza de las cinéticas. Afortunadamente, en el curso, nos vamos a enfrentar prácticamente durante todo el curso a cinéticas de primer orden. Vamos a poner ejemplos en donde funciona la cinética de primer orden. ¿Sí? De hecho, aquí, cuando el orden es cinética de orden cero, la naturaleza y el comportamiento es, digamos, más difícil de analizar, ¿sí? Más difícil de analizar y tenemos que encontrar la constante de cinética de orden cero y luego la constante cinética normal, ¿no? Es decir, ahí hay un análisis mucho más diferenciado. ¿Cómo nos podemos dar cuenta a qué cinética nos enfrentamos? Haciendo el gráfico. Haciendo el gráfico en papel semilogarítmico. ¿Sí? Haciendo el gráfico en papel semilogarítmico. Cuando hacemos el gráfico en papel semilogarítmico de una cinética de orden cero, nos va a dar una recta como la verde. Una primera fase casi plana y una segunda fase de mayor pendiente. Eso nos va a identificar claramente que estamos frente a una cinética de orden cero.
¿sí? Cuando en el papel semilogarítmico, las primeras concentraciones tengan una pendiente diferente, o sea, la recta tenga dos fases, una fase de cinética de orden cero más lenta y una fase en donde ya empiece el proceso a verse mucho más rápido. Entonces ahí estaremos frente a una cinética de orden cero. Entonces la manera de comprobar el orden cinético es básicamente teniendo o haciendo un análisis en papel semilogarítmico. ¿Sí? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, amigos. No sé si pueda o tenga que volver a repetir alguna parte de la que hemos visto hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta. Díganme, por favor. Profesor, ¿usted nos va a dar el papel semi-logaritmo? El papel No sé. semilogarítmico, sí, claro. Sí, yo les voy a dar el papel. Lo tienen ustedes además en el aula virtual. Ahí creo que hay en los materiales de la sesión 6 o 7, creo que ahí está el papel semilogarítmico. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Miren, en cuanto a este tipo de cinética, podemos continuar el análisis en otro tipo de parámetros, ¿sí? Entonces, aquí esto lo voy a poner ahí y lo voy a agrandar, ¿sí? Entonces, esta es cinética de primer orden, dosis independiente, ¿sí? Más dosis, misma respuesta, y el perfil es una línea recta. Pero cuando tenemos cinética de orden cero, ya lo hemos visto, aparecen por lo menos aparecen dos tendencias. Una tendencia recta, rectilínea al inicio y luego un cambio hacia otro tipo de pendiente. O sea, tenemos como una pancita así, ¿no? ¿Sí? Ojo, este de acá arriba es papel milimetrado y este papel semilogarítmico. Aquí en la cinética de primer orden, el papel semilogarítmico te da una línea recta. Aquí te da por lo menos dos. Una primera parte así y una segunda parte que se hace curva o tiene otra pendiente. ¿Sí? Bueno, este es el gráfico de Michaelis-Menten, pero haciéndolo al revés, ¿no? Haciéndolo al revés. Sí, haciéndolo al revés. De tal manera que en la cinética de primer orden aumenta la cantidad de droga y la velocidad de eliminación también aumenta. ¿Sí? En la cinética de Michaelis-Menten o cinética de orden cero, tú aumentas una cantidad de medicamento y va a llegar un momento en el que la constante de velocidad de eliminación va a permanecer constante. La eliminación va a ser constante. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos una cinética de orden cero en este momento. Aquí en la primera parte puede ser primer orden, pero ya va a llegar un momento en el que la cinética va a ser una cantidad constante. Que es otra manera de definir las dos cinéticas, ¿no? La cinética de primer orden, cinética a proporción constante, y la cinética de orden cero, cinética a cantidad constante de medicamento, que marca una diferencia, ¿no? Podemos llevar el análisis también hacia la constante velocidad de eliminación y la vida media de eliminación. En la cinética de primer orden es más o menos sencillo porque la constante de velocidad de eliminación, como es constante, determina también una vida media de eliminación constante. ¿Sí? Aquí el análisis en papel, este es papel milimetrado, papel milimetrado, ¿sí? En donde podemos ver que cuando el medicamento cae de 100 nanogramos por mililitro a 50 nanogramos por mililitro,
para que caiga hasta esa concentración, el tiempo que ha llevado son 4 horas con 4.18 horas. ¿Sí? ¿Cómo se define vida media? La vida media se define como el tiempo que debe pasar para que la concentración plasmática caiga a la mitad. Entonces, aquí para llegar de 100 a 50 ha pasado 4.18 horas. Pero como es un proceso cinético constante, para que baje de 50 a 25, ¿sí? Es decir, la mitad de 50, ¿cuánto va a tener que pasar? El mismo tiempo, 4.18 horas. 4.18 horas. Entonces, cuando la vida media, que está en relación directa con la constante velocidad de eliminación, como ya creo lo hemos visto, se mantiene constante, ¿sí? Entonces estamos hablando de una cinética en primer orden. Cuando tenemos cinética de orden 0, la primera parte, ya hemos visto, no es una curva. Entonces, aquí faltaba, ¿no? Me voy a ir aquí. Me voy a ir aquí en el grafiquito que hemos estado haciendo para que no quede raro. Aquí, en la cinética de orden 0, en la cinética de orden 0, este gráfico en papel milimetrado, voy a copiarlo para no tener que hacerlo. Ahí estamos. Este gráfico en papel milimetrado no sería una hipérbola como en la cinética monocompartimental, sino que aquí tendríamos esto, miren. ¿Sí? En el papel milimetrado sería primero como una recta, primero como una línea recta, no una hipérbola. Ahí. Y luego recién tendríamos ese comportamiento. A ver, lo voy a poner así, de aquí hasta acá. Luego tendríamos ese comportamiento así, como si fuera una pancita. Guarda, no, esa es panza rara. Ahí. Ahí. Listo. No, qué feo. Ahí. Ahí está mejor. Ahí. ¡Carambas! Ahí. ¿Por qué es así? Ahí estamos. Así. ¿Sí? Entonces, si lo queremos poner en papel milimetrado, vamos a mirar este fenómeno. No va a ser una hipérbola desde el inicio, sino que va a haber un momento en el que va a ser una línea recta, cantidad constante. Esto va a denotar que en un primer momento el fenómeno es cantidad constante. Eliminación a cantidad constante. Ahí estamos. Listo. Entonces es lo que dice ahí ahí. ¿Sí? En una primera parte, por lo menos. Puede llevar bastante tiempo, en realidad. Es definido cuánto tiempo puede durar la cinética de orden 0, ¿sí? En un paciente. Puede tener muy serios problemas a la hora de eliminar el medicamento, que todo el proceso sea en cinética de orden 0, ¿sí? Entonces, si es un largo periodo de tiempo, nos vamos a dar cuenta que para que elimine de 100 a 50 va a demandar 6 horas, mientras que para que elimine de 50 a 25 le va a llevar 3 horas. ¿Sí? Porque es cantidad constante, ¿no? Te va a llevar más tiempo porque elimina menos,
y es más alto, y le va a llevar menos tiempo cuando ya es mucho menor. En cambio aquí, en la cinética de primer orden, no. La cantidad es siempre proporcional. Aquí se vuelve un poco más complicado el asunto cuando analizamos, porque se parece digamos, al perfil de Michaelis-Menten. La cinética de primer orden aumenta la dosis. Esto se llama concentración en estado de equilibrio, CSS, concentración en steady state. Aumenta la dosis, la concentración en steady state se mantiene constante. Y en cinética de orden cero, aumenta la dosis, la concentración en estado de equilibrio crece, ¿sí? Eso tiene que ver con esto, ¿no? Eso tiene que ver con esto, a ver. Otra vez aquí. La concentración en estado de equilibrio se alcanza cuando ya das el medicamento por mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, el paciente crónico, ¿no? Los pacientes crónicos va a llegar un momento en el que van a alcanzar el steady state. A ver, aquí lo voy a hacer. ¿Sí? Ahí. Concentración plasmática en función del tiempo. ¿Sí? Concentración plasmática en función del tiempo. Cuando das varias dosis, vamos a suponer que sea vía oral, ¿ya? Primera dosis, bueno, primera dosis llega hasta ahí, cae un poquito. Segunda dosis, llega hasta ahí, cae un poquito. ¿Por qué se aumenta? Porque como ha quedado un poquito de la primera dosis, más la segunda dosis aumenta. Tercera dosis, llega más o menos hasta ahí. Cuarta dosis llega más o menos hasta ahí. Ya se está estableciendo el equilibrio. Va a llegar un momento en el que el medicamento y el organismo entran, la dosis administrada y la cantidad de medicamento eliminado entra en equilibrio. Entonces entras así. A una meseta, picos y valles, picos y valles. ¿Sí? Cuando administras o cuando el medicamento sigue una cinética de primer orden, se establece esta concentración en estado de equilibrio. Pero cuando sigue una cinética de orden cero, esto tiende a no acabar, ¿sí? Porque vas acumulando medicamento. Y como vas acumulando mayor cantidad de medicamento, aquí en realidad lo que va a surgir es un mayor pico cada vez. Ahí. ¿Sí? No hay forma, porque vas acumulando más cantidad de medicamento y su eliminación sigue siendo constante en cantidad. Siempre la misma cantidad. Entonces, das más dosis, pero la cantidad que se elimina sigue siendo la misma. Entonces, vas a terminar acumulando el medicamento. ¿Sí? Entonces, esto es lo que sucede con una concentración. No vas a alcanzar la concentración en estado de equilibrio. Es difícil alcanzar la concentración en estado de equilibrio en una cinética de orden cero. Mientras que en una cinética de primer orden se alcanza lo que se denomina concentración en estado de equilibrio o steady state. Voy a ponerlo aquí, la voy a poner más o menos en la mitad. Concentración en estado de equilibrio. Ahí. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir este grafiquito que está acá. ¿Sí? En la cinética de primer orden no hay problema. La concentración en estado de equilibrio se va a mantener, pero en la cinética de orden cero, uy, no, ahí va a haber un aumento que no lo vas a poder controlar. Cuando analizamos, por ejemplo, también en función del tiempo, la concentración plasmática, esto lo hemos hecho, ¿no? En función del tiempo, la concentración plasmática. En una cinética de primer orden, tú das más dosis, más concentración, paralelo. Pero en una cinética de de orden cero, perdón, das más dosis y te va a aparecer estos momentos. Te van a aparecer estos momentos de periodos de latencia. Efecto sobre el clearance sistémico, que es en realidad el efecto sobre la eliminación, ¿no? El efecto sobre la eliminación. Cuando tenemos una cinética de primer orden, tú das más dosis y la eliminación o clearance sistémico se mantiene constante, ¿sí? La constante velocidad de eliminación, una proporción constante de medicamento en función del tiempo. Una proporción constante.
Y entonces eso significa que la cantidad de medicamento eliminado es proporcional durante todo el tiempo a la administración de la dosis. Mientras que estamos en cinética de orden cero, ¿sí? O en cinética diferente a la cinética de primer orden, va a llegar un momento en el que dan más dosis y la cantidad de medicamento eliminado, ¡ping!, cae. El clearance cae. La constante velocidad de eliminación ya no es la misma y se mantiene constante, y eso puede hacer que la cantidad de medicamento eliminado sea menor, a pesar de una mayor dosis. Obviamente el tiempo de vida media también va a cambiar, ¿sí? Aumenta la dosis y el tiempo de vida media, como hemos visto, se mantiene en una cinética de primer orden. Tiempo de vida media porque está en función de la constante velocidad de eliminación y siempre es una misma constante velocidad de eliminación. En cambio, en una cinética diferente de primer orden o cinética de orden cero, tú aumenta la dosis y aquí va a llegar un momento en el que, como va a haber mayor cantidad de medicamento en el organismo porque no lo vas a poder eliminar tan rápidamente, el tiempo de vida media aumenta. El tiempo de vida media aumenta. Esto es lo más grave, ¿no? Esto es lo más grave. Porque en una cinética de primer orden es predecible la respuesta. Es predecible. Tú puedes saber cuál va a ser la respuesta del organismo a una dosis determinada. Porque es una línea recta y tú la línea recta la puedes prolongar. ¿Sí? Y puedes saber cuánto va a ser la potencia del medicamento con una dosis determinada. En cambio, cuando tienes una cinética diferente a la de primer orden, o cinética de orden cero, va a llegar un momento en el que aplicas una dosis y la respuesta a esa dosis va a ser no presupuestada, va a ser una respuesta no proyectada. ¿Sí? Va a ser una respuesta definitivamente mucho más intensa, porque hay mayor cantidad de medicamento del organismo, ya que el medicamento no ha podido ser eliminado. Entonces aquí esto es riesgoso. Las cinéticas de orden cero son bastante riesgosas porque no se pueden predecir. Hay un problema allí. ¿Sí? Bien. Eso es lo que corresponde al modelo monocompartimental y la definición de cinéticas. Nos falta ver la cinética bicompartimental, que es un análisis cinético en función de un medicamento que tiene un comportamiento cuando ya existe otro compartimento diferente. A diferencia de la cinética de primer orden, de cinética monocompartimental, que asumíamos que el medicamento se distribuía rápida y completamente en un solo compartimento, en el modelo bicompartimental tenemos que introducir otro cuadradito de estos, como si fuese el compartimento periférico. La sangre y otro tipo de tejido, o tejidos en conjunto. ¿Qué sucede en el modelo bicompartimental? Sucede que, como el medicamento tiene predilección por otro tejido diferente, no solamente se queda en la sangre o en los tejidos muy perfundidos, generando una distribución rápida y homogénea, sino que se va a meter, por ejemplo, al sistema nervioso central, se va a acumular en la grasa, se puede acumular en el hueso, en los músculos, en algún tipo de tejido diferencial. Y de manera muy intensa y de manera muy significativa. Es decir, ojo aquí, en el modelo bicompartimental, son dos al principio, luego de administrar la dosis, son dos los mecanismos que disminuyen la cantidad de medicamento de la sangre. Compartimento 1, la sangre. Son dos los mecanismos que hacen ese trabajo. Un mecanismo, ya lo sabemos, la constante velocidad de eliminación, que es el que hace que el medicamento disminuya, pero hay otro proceso, que es el ingreso del medicamento del compartimento central al compartimento periférico, que se denomina constante K12. Pueden haber otro tipo de denominaciones. Nosotros le vamos a denominar K12. Constante de velocidad de ingreso o de paso del compartimento 1 al compartimento 2. Entonces, tiene que haber aquí también otro equilibrio de distribución hasta que el medicamento complete su espacio en el compartimento 2. En el momento que el medicamento complete su espacio en el compartimento 2, empezamos a entrar ya en equilibrio de distribución con el compartimento 2. Y ahí el medicamento va a empezar ya a salir
del compartimento 2. Entonces va a aparecer la constante de velocidad K21, constante de retorno del compartimento 2 al compartimento 1. ¿Y eso cómo se refleja en un gráfico de concentración plasmática en función del tiempo? Bueno, se verifica que efectivamente una cinética bicompartimental tiene dos momentos. Un momento que se denomina fase alfa, un primer momento que se denomina fase alfa, en donde se nota que la sangre cae rápidamente del compartimento central. Se nota que la concentración plasmática cae rápidamente. No porque se elimine, sino fundamentalmente porque está ingresando el medicamento al tejido periférico. Y nosotros, como tomamos el dato de la sangre, verificamos que en la sangre rápidamente cae la concentración plasmática del medicamento. Por eso la fase alfa dice, predomina la distribución, que es el ingreso al compartimento 2. Hasta que se alcance el equilibrio, es decir, ya se completa, ya se almacena todo en, los compartimentos periféricos y el medicamento ya entra en equilibrio. La constante de eliminación siempre se mantiene igual, no se afecta, ¿sí? Sino que aquí ya el medicamento empieza a retornar, ingresa a una parte y retorna a otra parte, por efecto de la eliminación. Lo hemos visto en redistribución, cuando veíamos redistribución. Cuando ya entramos en equilibrio, ya empieza la fase beta. Y esta fase beta, o en esta fase beta, predomina la eliminación del medicamento. La constante de velocidad de retorno contribuye un poco a que se amortigüe la cantidad de medicamento en el compartimento 1. ¿Sí? Y por lo tanto, ya aquí un poco que se acomoda el proceso de eliminación, pero no termina de eliminarse toda la distribución. ¿eh? Siempre hay en la fase beta proceso de distribución. Menos intenso que en la fase alfa, pero existe. Entonces, son dos fases híbridas. Ojo con el término. Son dos fases híbridas, lo que determina que existan constantes híbridas. ¿Sí? Una constante alfa que va a determinar la cantidad de medicamento que se distribuye y la cantidad de medicamento que se elimina, sobre todo distribución, y una constante híbrida beta, que significa cantidad de medicamento eliminado, pero sin perder la influencia de la distribución del medicamento. Haremos análisis de modelo bicompartimental. En su momento, cuando lleguemos al análisis bicompartimental, volveremos a hacer esta explicación. Lo que aquí es necesario que ustedes entiendan es que en el modelo bicompartimental se analiza el comportamiento del medicamento, ¿sí? Digamos, con la presencia de un tejido con el cual tiene un tejido o tejidos, puede ser más de uno, con el cual tenga alguna predilección significativa y al cual tiene que ingresar o puede ingresar y fijarse en las proteínas tisulares de manera muy, muy intensa. ¿Sí? Hay una diferencia muy significativa en la afinidad, ¿no? El medicamento no solamente se queda en la sangre, sino por afinidad pasa a un tejido en donde se puede mantener por algún tiempo. Obviamente aquí no solamente va a haber un volumen de distribución, van a haber dos volúmenes de distribución. Un volumen de distribución central y un volumen de distribución periférico. ¿Sí? Entonces la determinación del volumen de distribución aquí también va a estar influenciado por este compartimento 2. En su momento también hablaremos más de este modelo bicompartimental porque vamos a hacer ejercicios para la determinación de las constantes tanto híbridas como constantes específicas del modelo bicompartimental. ¿Sí? Bien, entonces allí nos vamos a quedar, mis queridos amigos. No sé si hay alguna pregunta. Hay algunas otras preguntas que también al inicio querían hacerme. Ya cuando empezamos la clase ya no se pueden hacer preguntas de tareas ni otras cosas porque si no nos descuidamos. Díganme, por favor. Escucho. Creo que no hay ninguna pregunta, profesor. Pues claro, profesor. Sí, es lo que yo también creo. Entonces,
lo vamos a dejar allí. Muchísimas gracias. Nos despedimos Doctor. entonces hasta la próxima semana. Díganme. Doctor, le digo, ha habido un inconveniente, doctor, con mi grupo. Soy la alumna Silvia Vázquez Castillo y yo le hablé a su WhatsApp en la tarde, pero como el grupo están que me reclaman ahorita y yo estoy preocupada porque mi nota, pues, me van a poner 0, ¿no? Me confundí de grupo, no sé cómo me agregué al grupo y me mandaron con mi nombre, mi parte, y hice mi trabajo, estuve con ellos hasta el último, mandé mi grupo, yo como estaba ocupado,